misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Buenos días, iglesia. ¿Están todos listos? Amén. Vamos a preparar nuestro corazón, a darle gracias a Dios. Quiero que cierre tus ojos un momento. Vamos a entregar este tiempo. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu misericordia, tu amor, por traernos en este lugar. Gracias por tenernos con vida hoy, Señor, y poder estar en tus manos en esta mañana. Hoy colocamos delante de ti esta palabra, que nos guíes y que halle asiento en nuestro corazón conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Saludamos a todas las personas que nos acompañan por primera vez, que ha sido invitado a esta casa, bienvenido. También le damos gracias a Dios por todas las personas que se conectan y se conectarán de una manera virtual viendo este tema. Y comenzando la palabra del Señor, ¿quiénes de acá se han accidentado alguna vez y se han partido un hueso? ¿Se han roto un hueso? Bastantes. Les comento que durante muchos años en mi vida yo nunca tuve un accidente grave o que me haya roto algún hueso. Y eso hacía de que yo lo comentara y lo hablara orgullosamente. Dijera, no, yo nunca me he roto nada. Y siempre era como superior a otros porque mis huesos eran ¿qué? Tenían algo especial, tenían vanadium, no se dañaban, eran especiales. Pero llegó el día, saliendo de la iglesia, que tuvimos un accidente con mi esposa y nos levantó un taxi. Amamos los taxis, tranquilo, si manejas taxi, tranquilo. Nos accidentó el taxi, yo caí al suelo y comencé a mirar qué me había dañado, qué hueso o qué me había pasado, cuando le mandé la orden a mi brazo, a mi húmero de esta parte izquierda, y no me hacía caso. No me hacía caso, todo me hacía caso menos esta. Y yo tratando de concentrarme, muévase y nada. Cuando yo la cojo, el brazo estaba así, completamente roto. Andrés sabe lo que hablo. Y es muy complicado porque en ese momento yo me sentí frágil. Me sentí que algo estaba mal y que tenía que ser sano. Y por eso hemos venido en esta mañana, que a veces tenemos áreas en nuestra vida que están rotas y necesitan ser sanos. Y Dios necesita que oramos nuestro corazón para que expongamos esa fragilidad en nuestra vida. Dice Isaías 64:8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Algo que quiero recalcar en esta palabra es que Dios es tu Padre y Dios siempre anhela lo mejor para tu vida. No hay ningún padre que esté en este lugar que no quiera lo mejor para su hijo. Pero también debemos entender que la palabra recalca que somos barro. Todos los que estamos acá somos barro, y los que están también afuera son barro. Ninguno es superior a ninguno. Todos somos iguales delante de Dios. Y como somos barro, Dios anhela trabajar en nuestra vida. Dios anhela hacer algo diferente en nosotros. Y eso muchas veces no depende de Dios, sino que depende de ¿quién? Del barro, que quiera que Dios salga nuevo, haga algo nuevo en su vida. Y yo sé que hay personas acá que, aunque llevan mucho tiempo o algunas están comenzando en el Señor, siempre necesitarán algo nuevo de Dios. Necesitarán restaurarse en algo o mejorar en algunas áreas. Nosotros siempre que venimos a la iglesia anhelamos ser discípulos de Dios, ser discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús es parecerse a Él, es ser como Él. Ese es el anhelo que tiene que haber
en nuestro corazón. Pero un discípulo es el que aprende. A mí me costó muchas veces aprender cosas, y no solamente en el Señor. Cuando estaba en el colegio, las profesoras tuvieron misericordia de mí. Me tenían mucha paciencia. Pero ¿sabes qué hicieron? No descansaron hasta que yo aprendiera algo. Y en esta mañana te puedo decir de parte de Dios que Dios no va a descansar hasta verte diferente. Dios no claudica en tu vida para que hoy hagas algo nuevo en ella. ¿Qué es discípulo también? Es dejarse enseñar. Tenemos que ser enseñables. A algunos nos cuesta recibir instrucciones porque creemos que lo sabemos todo. Pero Dios anhela también un corazón enseñable. Pero también es aquella persona que se deja moldear, se deja hacer de una manera diferente, se moldea, no es dura. No sé cuántos corazones de acá en este lugar son corazones moldeables. Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo crea en él y tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús no vino a hacer su voluntad, no vino a hacer lo que él creía que estaba conveniente, sino que siempre tenía ese contacto, ese direccionamiento con Dios para saber qué tenía que hacer, cuál era la voluntad de él, qué es lo que quería que él hiciera cada día. Cada uno de nosotros debemos aprender, y yo también debo aprender a escuchar la voz de Dios, a ver qué quiere para mi vida. Y para poder escuchar la voz y para poder ser direccionado, necesitamos que pasar tiempo con Dios, tiempo en su presencia. Amén. Jesús nunca pedirá algo que él nunca haya hecho. Cada cosa que él te pida hacer o que te pida renovar o quitar en su vida, él también lo hizo. Y puedes ir a las Escrituras. Cada vez que el Espíritu Santo te diga algo que te cuesta hacer, ve y pregúntale al Señor: ¿Jesús lo hizo? ¿Por qué me está pidiendo esto? ¿Por qué yo debo dejar esto? ¿Por qué debo de renunciar a esto? ¿O por qué yo debo de tomar o direccionarme en algo que Él quiere? Es porque Él primero lo hizo. Él no coloca cargas mayores a las cuales tú no puedas llevar. Él todo lo vivió en su vida carnal, en su vida como hombre. Si Él te dice debes de perdonar, es porque Él lo hizo. Si Él le dice es que debes amar, es porque Él amó. Si Él te dice es que debes tener buenos pensamientos, es porque Él lo hizo. Si Él te dice es que debes de honrar, es porque Él honró. Cada área de tu vida, cada circunstancia, Jesús la vivió primero para que aprendiéramos de Él. Cualquier circunstancia y en cualquier momento. Hebreos 5:8-9: aunque era hijo, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió, de modo que Dios lo hizo acto. Qué interesante, porque aquí dice que Jesús sufrió. ¿A cuánto les gusta sufrir en este lugar? No sé, ¿quién se levanta en esta mañana y dice: Dios, hoy deseo sufrir, hoy es mi anhelo? No sé, hoy me veo, no sé, en un hospital. Anhelo, Señor, una circunstancia, algo que la sangre brote, Señor. Me quiero tropezar. Pero Jesús dice que admitió eso en su vida, el dolor y las circunstancias difíciles. El anhelo de Dios es que aprendamos de Jesús en esta mañana, porque el dolor hace parte de tu proceso y de mi proceso. Yo he tenido que pasar
procesos de dolor, procesos donde cosas se han sido quitadas de mi vida. Pero también he sido parte de la felicidad cuando Dios me ha dado cosas que aún yo no espero. Pero tenemos que estar listos para el dolor. Amén. Yo cuando era niño, una de las cosas que más anhelaba era jugar fútbol, pero nunca se me dio. Yo le pegaba el balón y pensaba que iba para allá y cogía para allá. Mis ojos veían para allá. Y no podía, el pie no me dio. Y eso que trajo a mi corazón frustración, trajo dolor. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no tengo el pie de Messi, Dios, de Ronaldo? Pero ¿sabes para qué Dios me preparó? Para estar delante de ustedes y ser una bendición para sus vidas. Dios escogió algo que no era, que no podía ser, que no podía estar delante de ustedes para hacer cosas grandes. Y Dios también lo puede hacer contigo también, si tú lo quieres y lo anhelas. Tú tienes que anhelar eso en tu vida. Salmo 32:8, el Señor le dijo, el Señor dice: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes de seguir. Yo te daré consejos y valeré por ti. Wow, esto me costó mucho a mí. Dios me daba consejos. Dios me dijo: yo te instruiré por el camino que debes de seguir. No sé si alguno entiende lo que estoy hablando, pero yo fui obstinado muchas veces. Yo fui rebelde y siempre tomé caminos diferentes a los que Dios me mostraba. Y me daba golpes, pero no me importaba y seguía y me daba golpes. Hasta que algún día dice: no, yo no quiero más golpes. Y me regresaba y Dios me recibía con su amor. Me decía: ves, cabezón, que era por acá, no era por allá. Pero aprendí cuál es el camino incorrecto y cuál es el camino que Dios le agrada. Y Dios lo va a permitir en tu vida. Dios va a permitir que te equivoques, que metas las patas. Pero cuando regreses, regresarás con un corazón humilde y enseñable. Y Dios te enseñará y te instruirá por el camino que debes de seguir. Amén. Dios lo va a hacer. Tú no estás solo. Dios siempre estará contigo en los procesos, sin excepción. Siempre estará ahí. Dios lo ha prometido. El Señor dijo: no te dejaré y no te desampararé. Aunque tú te sientas solo, aunque estés en un lugar donde nadie esté, ahí está Dios, enseñándote, hablando a tu corazón. Amén. A esas personas que se sienten solas a veces, que dicen que nadie las quiere, te vengo a decir de parte de Dios: Dios te ama. Dios está contigo. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Él siempre está ahí. Jeremías 18:1-6. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Jeremías era el profeta de Dios en esa temporada. Jeremías nos ha enseñado en este lugar que Jeremías era el profeta llorón, el profeta que lloraba. Y este recibió un mensaje de parte de Dios y le dice: ve a la casa del alfarero. Yo no sé si Jeremías conocía al alfarero o conocía lo que se hacía en la alfarería. No conozco, no sé, pero sí le quería enseñar algo. Y Dios te va a llevar a lugares donde te va a enseñar algo, cosas que tú no sabías. Hay personas que necesitan ser llevadas a lugares porque no has aprendido algo. Cuando uno es llevado a algún lugar a aprender algo, ¿sabes qué hay en tu corazón?
humildad para entender a otros, para colocarte en el lugar de otros, en el zapato de otros. Y Jeremías es llevado a ese lugar. Y Jeremías dice que le dice el Señor: ve lo que está haciendo aquel hombre. Y tenía una vasija preciosa en sus manos. Y mientras la estaba trabajando, dice que aquel hombre lo que estaba haciendo se echó a perder. Se echó a perder, no servía para nada, no cumplió su propósito. No había algo bueno en eso. Pero el Señor dijo: Jeremías, aquel hombre tomó nuevamente lo que se había perdido e hizo ¿qué? Algo nuevo, pero algo mejor. Algo mejor. Y Dios, yo creo que Dios ha hecho algo mejor con alguien que está acá. Yo sé que Dios ha hecho algo nuevo en alguien en este lugar. Y puedo decir: yo he sido hecho nuevo, soy diferente. Y estoy en ese proceso. Amén. Estoy en ese proceso. Los procesos de Dios no son de la noche a la mañana. ¿Cuántos quisiéramos llegar del Señor, llegar del encuentro, llegar a la casa de Dios transformados? Ya recibí a Jesús en mi corazón. Ya hice la oración de fe. Ya el diablo tiene que respetarme, tiene que saber quién soy yo. Soy un hijo de Dios. Vamos al encuentro, somos bautizados. Y el que te bautiza te dice: eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Tú dices: wow, todo es nuevo. Y llegas a la casa y todo está igual. Y hasta peor. Todo el mundo se levanta en la casa. Dice: bueno, ¿me mintieron allá o qué? ¿Dónde están las cosas nuevas? Y usted se mira, está igualito, hasta peor. ¿No les ha pasado? Pero es que es un proceso. A las personas que llevan tiempo en la iglesia sabe que eso es un proceso. A las personas nuevas, eso es un proceso. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer para ese proceso? Mantenernos con el Dios del proceso. Mantenernos con el Dios del proceso. Mantenernos acá. Mantenernos en sus manos. Pero muchas veces cuando te eches a perder, Dios, ¿qué va a hacer? Dios te va a hacer de nuevo. Amén. Dios te va a hacer de nuevo. Dios de los procesos. Dios hace todo en su tiempo. Dice la palabra Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo. Y todo lo que quieres debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuánto tiempo esperó Dios en el proceso? Compartíamos ayer en el ayuno que 20 años posiblemente estuve en la iglesia. Llevo 28 años, pero posiblemente 20 años yo estaba hecho a perder. Porque hacía ¿qué? Lo que me daba la gana, lo que yo quería. Me dejaba guiar ¿por qué? Por mis ojos, por mis apetitos, por mi carne, por mis sueños, mis anhelos. Pero solamente 8 en las manos de Dios, donde me he dejado procesar, donde Dios ha hecho cosas nuevas, donde me ha entregado bendiciones, cosas que dirigir. Pastor, ¿usted perdió el tiempo? No. Véame aquí. Yo no perdí el tiempo, porque estaba ¿en qué? En las manos del alfarero. Todo tiene su tiempo. Señor, convierte a mi esposo, convierte a mis hijos. Eso tomará su tiempo. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos miramos y decimos: yo por qué no he cambiado? ¿Por qué sigo igual? Y se dan duro las personas. ¿Por qué me cuesta todavía esto? Te quiero decir que estás en las manos del alfarero. Y hay cosas que van a permanecer a veces por años en tu vida, hasta que Dios la quite. Porque Él quiere glorificarse en eso.
Y Dios quiere que tú digas: solamente el Señor lo hizo. Solamente Dios lo pudo hacer. Yo no lo podía hacer. Hay cosas tan arraigadas en el corazón y en las emociones que solamente Dios las puede arrancar, pero a su debido tiempo. Pero tú también debes de colocar, ¿qué? De tu parte. Si tú identificas algo en tu vida: Señor, ayúdame a que esto sea cada día menos fuerte en mi personalidad, en mi carácter, Dios. Dios lo va a hacer, pero depende también de ti. Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Dios es Dios de procesos. Sé paciente. ¿Cuántos pacientes hay acá? ¿Cuántas personas les gusta esperar? Y yo me examino y todavía tengo rasgos de impaciencia en mi corazón. Créalo que cada vez que yo preparo un tema o después de darlo, el Señor, yo salgo a la calle y algo pasa de lo que prediqué y yo digo: no lo estoy viviendo. Entonces yo llego a la conclusión que faltan cosas en mi vida que necesitan ser trabajadas. Entonces, ¿qué pasa con la impaciencia? En nuestro día a día la mayoría de personas están apurados porque algo suceda, algo cambie en mi vida, algo sea diferente, y comienzan a decir: no veo cambios, yo no veo nada, esto no cambia, estoy estancado, me dejó el tren, todos se casan menos yo. Señor, ¿por qué no has traído a alguien a la iglesia para que me mire, Señor? Así sea feíto, pero que me mire, Padre. Me quiero casar. ¿Qué hago? ¿Cuándo te acordarás de mí, Señor? Dios no se ha olvidado de ti, mujer. Dios no se ha olvidado de ti, hombre. Pero todo, ¿qué? Tiene su tiempo. Dios sabe cuál es la persona para ti. Dios conoce tu personalidad, tu carácter, y tiene que ser una persona muy especial para que esté contigo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Tiene que ser muy especial. El afán no es un buen consejero. El afán, ¿qué hace? Nos llena de ansiedad, preocupaciones, nos enojamos, nos comemos las uñas. Es que tiene que ser como yo diga, y tiene que hacerse ya. Y haces cosas que Dios nunca te mandó a hacer. Hay momentos donde Dios te va a dejar sin algo y tú tienes dos opciones: esperar en Dios o llamar al hombre. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Llamar al hombre o llamar a Dios? Naturalmente yo llamo al hombre. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Y le decimos: Señor, ¿a quién llamo? Somos tremendos. ¿A quién? ¿Quién me presta plata? ¿Quién me presta plata? ¿Quién? Necesito que eso se solucione, necesito que eso se agilice. ¿A quién llamo? ¿Quién va a ser mi ayuda, mi auxilio? Y todos los que llamas, sistema correo de voz. Pero ¿por qué no me contestan, hombre? Pero al primero que tenías que llamar es a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuáles son tus planes con esto que está pasando? ¿Qué está tratando en mi vida? ¿Por qué estoy tan ansioso? Mi esposa me dice: ¿por qué estás tan ansioso? Y de verdad uno se coloca ansioso, se preocupa. Pero Señor, hoy voy a estar en tu presencia, voy a arrodillarme y voy a decirte: Dios, ¿qué me estás enseñando con esto, Dios? ¿Qué me estás enseñando con esto? Amén. Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Vívalo hoy, disfrútelo hoy, sea agradecido
por el hoy. Respire tranquilo, Dios. Dígale, Señor, gracias por este maravilloso día, Dios. Señor, hoy tengo para comer, mañana no sé, pero hoy voy a disfrutar este huevo con arroz y tajada. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Mañana tú proveerás. Amén. Génesis 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron. Esa historia es fascinante, la historia de José. Dice que dos hombres delinquieron, hicieron lo malo delante del rey de Egipto. No sabemos qué hicieron. Posiblemente alguno se llevó harina para la casa y el otro se llevó vino, no sé, o alguno no se llevó algo, porque a la final uno fue libre, pero uno de ellos sí pecó. Y lo llevaron a los dos para saber en el proceso que había pasado. Y dice que José estaba en la misma cárcel. José, el de la historia, estaba en la misma cárcel. ¿Cuánto llevaba José en la cárcel? Más o menos promedio 10 años. Promedio 9, 10 años estando en la cárcel cuando llegan aquellos dos hombres. Y tiene una particularidad José. José podía ¿qué? Interpretar sueños, porque él había tenido ¿qué? Sueños. Y esos dos hombres tuvieron sueños. Y uno de ellos, el copero, se soñó que le estaba exprimiendo las uvas en el vaso de Faraón. Y dice que José, en 3 días saldrás libre y estarás nuevamente con tu Señor. ¿Qué le dijo José? José le dijo, wow, cuando el veredicto se dio y este hombre quedó libre, José le dijo, venga, venga, venga. La revelación que yo le di fue correcta. Entonces pues págueme, de manera que yo necesito salir de este lugar. Todo el mundo se olvidó de mí, estoy solo en este lugar, necesito salir. Y le dice el copero, cuenta conmigo, mañana estás libre. Mañana nos veremos, nos abrazaremos. Mañana te invito a una copa de vino y seremos felices. Pero dice que el copero se olvidó. Imagínense, no sé quién espera, alguien de aquí ha esperado una llamada, esas llamadas que tú dices, yo necesito que me llamen y nunca te llaman. Uy, doloroso, duro. Ese préstamo que estás esperando y nada. Y nadie iba a tocar la celda de José. Pasaron un día, no, seguro que está súper ocupado, está organizándose, sí, está nuevamente como organizando lo que está haciendo. Segundo día, qué tensión. Seguro que este me va a llamar. Este es el día. Hoy seré libre. Seguro que él soñaba lo que iba a hacer cuando saliera. Tercer día, quinto día, 2 años y nada. En incertidumbre, en tristeza. Qué dolor, 2 años esperando porque alguien te llame y no te llama. Pero ¿sabes qué hacía José mientras esperaba? Dice que José se fortalecía ¿en qué? En el Señor. Se fortalecía en el Señor. Dice en Génesis 40:23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y todo el mundo se puede olvidar de ti, pero el que ama tu alma no lo hará. Dios no se olvida de ti. Aunque muchas veces sintamos que Dios no está en control de tu vida, Él lo está. Porque muchas veces Dios va a callar de amor. Muchas veces va a guardar silencio.
Muchas veces hay cosas que no tendrán respuesta en tu vida, pero tú debes saber que Dios está ahí haciendo algo en ti. Solamente debes de permitírselo. Solamente debes de pensar y creer que algo está sucediendo en ti. Y Génesis 39, 2 al 3 dice: mas Jehová estaba con José. Jehová estaba con él. Durante esos años, él necesitaba ser fortalecido en el Señor. Tú necesitas, antes de salir a hacer grandes cosas, depender de Él. Porque muchas veces cuando salimos sin la fortaleza o guía del Señor, vamos a hacer locuras. Pero José necesitaba aprender ese tiempo a esperar en Dios. Y seguramente que Dios le hablaba a José. José no sabía lo que iba a pasar después de que él saliera. Aún ni José sabía si iba a salir. José no tenía expectativas de salir de ese lugar, porque nadie lo visitaba, era un lugar hostil. Yo conozco la cárcel. Yo trabajé en la cárcel por un tiempo, estuve auxiliar, y yo sé que es una cárcel, es hostil, es dura, te quebranta, te hace llorar. He visto hombres machos quebrantarse dentro de una cárcel, donde no escuchas amor, donde no hay palabras de compasión, sino de dureza. Y José vivía en ese ambiente. Pero algo que hacía José es no permearse del ambiente. No te permees del ambiente donde estás. El ambiente donde estamos es un ambiente hostil, donde todo es negativo, donde nada es posible, donde tus sueños son quebrantados. Pero dice que José, ¿qué hacía? Se fortalecía en el Señor. Y lo más tremendo, yo le pregunto, Espíritu Santo, ¿cómo prosperó José en la cárcel? No es fácil prosperar en la cárcel. La única forma de prosperar dentro de la cárcel es vendiendo vicio, cocaína, marihuana, LSD. Es la única, bazuco, porque es lo único que tú hueles. Cuando tú entras es lo que huele allá. Allá no huele ni a rosas, ni a jazmín. A bazucos que huele en ese lugar. Pero dice que el Señor prosperó a José. Le dio la estrategia, le dio las ideas cómo hacerlo. Dios te dará las ideas para que seas bendecido. Dile: Señor, tú me darás ideas para que aún en medio de la hostilidad, aún en medio donde nada se pueda dar, tú me darás la bendición y me dirás cómo hacerlo, Dios. Porque Dios le dio las estrategias a José para poderlo hacer. Y dice que todo lo que hacía prosperaba en su mano. Dile: Señor, hazme diligente en lo que me entregues, Dios. Hazme un apasionado. Si no lo eres, dile: Señor, hazme apasionado. Porque en el mundo éramos apasionados por las cosas, pero en el Señor tenemos que ser más apasionados, más determinados, Señor. Porque servimos a un buen Dios, un rey poderoso, que en algún día nos llamará y nos dirá: buen siervo eres, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y Dios lo va a hacer. Debes estar convencido de eso. Y quiero que esta iglesia, todos pasemos por ahí, y cuando lleguemos a la casa de Dios diga: wow, ahí llega la iglesia que me sirvió, la iglesia que me creyó, la iglesia que avanzó a pesar de todas las cosas. Amén. Dios lo puede hacer con nosotros. Déjate reparar. Déjate reparar. Muchas veces tenemos el tener el control de todas las cosas. Muchas veces nuestro temperamento no permite que Dios nos repare. Pero el único que conoce el barro es Dios. El único que te conoce es Señor. Ni uno mismo se conoce. Habían cosas en mi vida que yo no sabía que estaban ahí, que eran tan profundas, tan arraigadas dentro de mí. Y Dios abría mi mente, mi panorama, mis ojos, y me decía: hay cosas ahí. Y cuando metía su mano,
¿Sabes qué pasaba? Me dolía. Yo decía no, y él me decía sí, yo no, y él me decía sí, y las arrancaba. Pero después, ¿cómo estaba? Estaba feliz, porque me estaba liberando. Estaba quitando cosas que no dejaban ser reparados. Ser reparados. Reconoce que Dios, y reconoce en ti mismo que muchas veces nos echamos a perder. Yo llevaba en el Señor un tiempo sirviéndole, y yo me eché a perder. Yo comencé a andar nuevamente en el mundo, siendo ya cristiano. Comencé a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Guardó silencio. ¿Sabes por qué guardó silencio? Porque Dios sabía que habían cosas en mi corazón que todavía anhelaban el mundo. Hay cosas que todavía anhelamos en el mundo. Hay luchas dentro de nuestro corazón. Y yo comencé a hacer cosas que antes no hacía, aún peores, conociendo de Dios. Pero Dios comenzó a mandar gente, a personas, a tratar con mi vida, a tratar con mi vasija, a hacerla de nuevo. Y por eso estoy en este lugar, porque se lo permití. Porque si no lo hubiera permitido, no estaría acá. No sé cuántas personas de acá se han echado a perder, y dice: yo me eché a perder. Volví a cosas que había dejado. Volví a ver pornografía. Volví a enojarme. Volví a golpear a mi esposa. Estoy pensando en divorciarme. Comencé otra vez a ser deshonesto, a decir mentiras. Pero no importa, si estás acá, Dios te dice: ven a mis manos y yo quiero hacerte otra vez de nuevo. Dios te dice: ven hoy, yo estoy listo para recibirte. Estoy listo para hacer una vasija conforme a mi propósito. Salmo 138:6 dice la palabra: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Debemos ser humildes para reconocer que necesitamos de Él, que hemos fallado y que necesitamos ¿qué? Ser hechos de nuevo. Ezequiel 36:26: les haré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y le daré un corazón tierno y receptivo. Dios quiere cambiar ese corazón, y quiero que en este momento coloques hoy tu mano en tu corazón. El único que sabe en esta mañana si tú tienes un corazón duro, un corazón que no se ha quebrantado, es solamente Dios. Y dile: Señor, tú conoces mi corazón. Solo tú lo conoces, porque el corazón nos engaña. Y dile: Señor, hoy mete tu mano en mi corazón en esta mañana y muéstrame qué cosas duras hay en él. Trato con dureza a las personas, guardo rencor, guardo odios. ¿Qué hay en mi vida, Señor, que necesitan hoy ser cambiadas en esta mañana, Padre? José tuvo momentos de dolor y tristeza, de rabia. Pero ¿sabes qué aprendió José? A esperar, a tener misericordia, a amar a otros. Porque después dice que desaparecieron, después hubo hambre en la tierra. Y su familia llegó a la casa y él los vio. Y él quería ¿qué? Hacerles lo que había él vivido. Pero después del dolor que él sufrió, de la soledad, de la tristeza, dice en Génesis 50, los hermanos de José dijeron: quizás él nos aborrezca
quizá vaya a pagarnos igual. Y muchas personas están esperando que tú les pagues igual por el daño que te hicieron. Pero como Jesús y el amor de Dios habita en tu corazón, tú no vas a responderles igual. Cuando los veas, les vas a abrazar. Cuando los veas, les vas a decir palabras tiernas de amor. Porque José le dijo a sus hermanos, y José lloró mientras hablaban, y dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo cambió en bien. Quiero que nos coloquemos de pie en esta mañana. Vasijas a su imagen. No sé cuántas vasijas en esta mañana quieres ser la imagen de Dios. Esas vasijas que, aunque no son perfectas, están llenas de aquel que es perfecto. Cada uno de nosotros es imperfecto. Ninguna vasija de barro que tú puedas ver es perfecta. Ninguna. Aún ninguna vasija de barro es apreciada. Algunos que hemos visitado en algún momento algún lugar donde venden vasijas, tú no les ves provecho o no les ves algo llamativo. Hay vasijas brillantes, coloridas. Esas somos nosotros muchas veces. La gente no nos ve algo importante o valioso. Pero cuando llega el Señor a nuestra vida, Él te llena. Él se vacía en ti. Y cada vez que alguien necesite de ti, va a salir el Señor de tu vida. Va a salir palabras de bendición, de ternura, de misericordia. Lo importante en esta mañana es de qué estamos llenos. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2, 20, 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honrar, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Jesús estuvo acá en la tierra reparando y sanando y llamando lo que se había perdido. Él fue a todo lugar. Habían vasijas útiles que él necesitaba reparar. Él reparó a la adúltera para que reparara a mujeres vacías, a mujeres que habían sido golpeadas, a mujeres que habían tomado malas decisiones en algún momento. Jesús le dijo: vete, yo tampoco te juzgo, pero no te peques más. Y aquella mujer se fue seguramente a predicar a aquellas mujeres desconsoladas que estaban vacías y tristes, e hizo nuevas vasijas con ellos. Dice que también fue a la casa de un cobrador, un hombre de impuestos que robaba, y también fue una vasija que fue transformada para su gloria. También fue aquella mujer samaritana donde él sacó tiempo para decirle: hoy voy a llenarte, y el agua que esté en ti dará vida a muchos, porque saltará para vida eterna. Y lo que está dentro de nuestro interior salta a muchos para vida eterna. Porque algún día, cuando estemos delante de un féretro, diremos: esa persona está en el lugar donde tenía que estar. Está en la casa de papá. Se nos adelantó, pero está en casa de papá. Ya está segura. Ya está abrazada por papá. Y nosotros somos esas vasijas llenas
Y si hoy te has sentido que no eres digno de estar lleno por Dios, Dios te va a llenar en esta mañana si se lo permites. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.